Reporte 100. ¿Qué reacciones hubo después de las declaraciones este fin de semana de Donald Trump, en donde se ufanó de doblar al gobierno mexicano en 2019 tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones si no endurecía sus medidas de control migratorio? El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo, sin hablar del despliegue de más de 25,000 militares en las fronteras sur y norte, y por medio de mensajes de Twitter. Ebrard defendió el patriotismo del presidente López Obrador ante las presiones de Trump y aseguró que la 4T no tiene de qué avergonzarse. En cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, consta el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles, no aceptó el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. El presidente también ayer desestimó que Donald Trump presumiera haber doblado a su gobierno, aunque afirmó que no permitirá que México sea tratado como piñata. Esta mañana también le preguntaron al presidente sobre el tema de Trump. Dice el presidente, se refirió más bien a Denise Dresser. Se quejó de lo publicado por Denise Dresser, a quien le recomendó ofrecer disculpas por la vulgaridad de decir que Donald Trump se la metió doblada a López Obrador, después de que el exmandatario de Estados Unidos declaró que logró doblar al gobierno mexicano. Yo la verdad no creía que Dresser habría escrito esto, y me voy a su cuenta de Twitter y efectivamente Dresser escribió: Trump exigió y AMLO entregó, Trump amenazó y AMLO cedió, Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió, Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. En pocas palabras, citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Denise Dresser. Bueno, en términos de Denise Dresser, Remigio Martínez Cantú, internacionalista, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué nivel, no? Citando a Denise Dresser, ¿sí se la metió doblada? Híjole. Pues bueno, primero es el nivel de la conversación en este país, qué barbaridad. Sí, no, claro que sí. Evidentemente es un tema que es de interés para, yo creo, para la audiencia y para todos nosotros, porque Donald Trump no deja de ser un líder político en los Estados Unidos que tiene bastante influencia, como bien se establece. Se supondría que tiene posibilidades de buscar de nueva cuenta ser presidente de los Estados Unidos. Aunque eso quedaría en duda, todavía hay algunos aspirantes también del Partido Republicano. Entonces, evidentemente lo que diga pues tiene mucha repercusión aquí, y sobre todo política, porque en México pues evidentemente el tema de los Estados Unidos es un tema que genera bastantes, pues vamos a decir, controversia, por decir lo mismo, desde que la presidencia de Donald Trump llegó, con tantos insultos desde la campaña, y que continúa de esta forma. Sí. ¿Quién dice la verdad? Eso es un tema muy importante, Juan Carlos. Yo creo que México tiene algunos instrumentos, particularmente la política exterior se ve mucho en el Senado de la República. Hay un presidente de la Comisión, Héctor Vasconcelos, que bien valdría establecer cuáles han sido los mecanismos de negociación que tiene el gobierno de México con el de Estados Unidos. Hay una comisión para ese caso, pero amén de lo anterior, es evidente que la relación entre México y en Estados Unidos es una relación regional, es una relación que necesariamente necesita comunicación, coordinación, trabajo en conjunto, y hay temas que desde el principio, el tema migratorio, desde el presidente Peña Nieto, luego con López Obrador, y ante las nuevas realidades y las nuevas, vamos a decir, oleadas de migrantes en el mundo, pues es necesario que se atiendan de forma conjunta. No en un diálogo político como el que se está dando actualmente, y mucho menos con el nivel de afectación o de insulto que esto lo lleva. Donald Trump lo hizo adrede, lo hizo para un público que lo estaba escuchando a él en los Estados Unidos, vamos a decir, fans o seguidores y simpatizantes de él, para darse como un líder que tuvo muchos resultados en contraste con los que lleva Biden. Pero creo que el auditorio puede aquí ver varias cosas, y eso es lo importante. Número uno, que hay un contraste muy importante en la plataforma republicana contra la plataforma demócrata, al menos en el trato político y diplomático con México. Es muy diferente lo que Joe Biden y sus
miembros del gabinete han mostrado hacia el gobierno de México en términos de comunicación política y en términos de trato. Ha habido una intención muy importante, desde videoconferencias con Biden hasta trabajo político en persona por parte de Kamala Harris, secretarios de Estado, personas que son de peso y son importantes para atender uno de los temas que es importante, el tema de la migración. Y número dos, también hubo reciprocidad en términos de apoyos de diplomacia de vacunas, como así luego le llamamos, y que tuvo que ver con esas donaciones que Estados Unidos también hizo a México. De esa parte creo que es importante hacer el contraste con Donald Trump. Donald Trump no es Estados Unidos en su totalidad, sí es un actor importante y es un actor que hay que tomar en consideración debido a su simpatía, al menos, no sé, ideológica, de alguna otra forma, con otro líder que también se muestra bastante agresivo, por decirlo menos, que es Vladimir Putin. Por cierto, Trump no ha podido en ningún momento decir que condena las acciones de Putin, ha dicho diferentes cosas, incluso que la estrategia que había utilizado, aunque irónicamente dijo que muy inteligente y que quizá como no se le había ocurrido a él para atender sus problemas precisamente con nuestro país, ¿no? Muy delicado, muy peligroso esta discusión. Y pues del lado mexicano, pues aunque no me toca mucho, pues es evidente que el presidente pues le cuesta mucho trabajo lidiar con este tema. Es un tema que no es lo propio, no le gusta enfrentarlo, lo evade y trata de llevar la discusión a sus adversarios políticos o a su oposición política que tiene en nuestro país, un poco de la misma forma. Lamento lo que la maestra Denise Dresser haya dicho de esa forma, pero finalmente el diálogo político institucional también se ha perdido un poco. Ayer veía yo las declaraciones que el presidente hacía, hace bien en al menos no picar el anzuelo, por así decirlo, de contestar sobre lo que un aspirante a la presidencia de Estados Unidos dice, pero paso siguiente se dedica a criticar a las personas que quizá cuestionan cómo se han dado los arreglos con Estados Unidos donde durante su presidencia. Creo que es bastante legítimo el pedir una explicación respecto a cómo se ha comportado el gobierno en esta relación en los últimos meses, y creo que hay cosas buenas que hay que resaltar y habrá que hablar también de las cosas que son complicadas. William Barr, que fue el procurador general de los Estados Unidos cuando Donald Trump era, apenas hace unos días en un libro está relatando cómo México ha perdido potencia o ha perdido capacidad para enfrentar a los grupos criminales en nuestro país, y habla de que cuando ellos decidieron detener, hablando de Estados Unidos, decidieron detener al hijo de Chapo Guzmán, tuvieron la incapacidad del gobierno mexicano y el ejército mexicano de poderle hacerle frente a los grupos criminales. Hay una línea de comunicación muy fuerte, una observación muy importante de parte del liderazgo del Partido Republicano, y esas son las cosas que hay que ponerle mucha atención, Juan Carlos. Sí, se está informando por parte de la Casa Blanca que el viernes habrá una reunión virtual entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador. Le preguntaba al presidente esta mañana sobre esta reunión, sobre el encuentro con Biden. Dice el presidente, ellos solicitaron la llamada. Lo cierto es que no sé cuál es el propósito, creo que es para compartir puntos de vista, puede ser el tema migratorio, la guerra Rusia-Ucrania o la cumbre de las Américas, dice el presidente. Habrá, después de esta llamada de Trump, después de este pronunciamiento de Donald Trump, este viernes habrá... Pues serían muy buenos reflejos, Juan Carlos, de parte del gobierno de Joe Biden, que ha demostrado que tiene una forma diferente de hacer política exterior. Muy buenos reflejos porque nosotros no somos tan especializados, por así decirlo, para poder diferenciar la forma en que Donald Trump se dirige y lo que representa a Estados Unidos y lo que la administración Biden representa con una relación institucional. Sí. Es importante que nosotros como mexicanos entendamos cuál es el nivel de discusión y que México y los mexicanos no perciban todavía más un problema con los Estados Unidos que se traslade en algún sentimiento negativo hacia ellos. Yo creo que si la llamada puede ser para diferentes temas, hay muchos temas importantes sobre la mesa. El conflicto en Europa, en particular en la invasión de Putin a Ucrania, ha puesto estrés en muchas cosas, no solamente en el hecho solo regional de la guerra, sino adicionalmente en suministros de diferente índole, alimentarios, energéticos y de otra forma. Entonces, son temas que son importantes. El presidente López Obrador le cuesta trabajo mostrarse
con una visión progresista respecto a la forma de interpretar la relación con Estados Unidos y particularmente con Biden, quien le está dando una oportunidad muy importante de colaborar en una forma diferente, amistosa, respetuosa, y pues bueno, luego pasa lo de Trump y esto lo complica un poco más. Sí, esta declaración de Trump no tuvo resonancia en Estados Unidos, sí en los medios latinos, pero no en la prensa norteamericana, ¿cierto? Fíjate que es interesante lo que me preguntas. Claro que no tiene, porque dijo muchas más cosas Donald Trump, y pues ayer aparte de todo, pues Elon Musk, multimillonario, compró Twitter, entonces tiene completamente cubierta la cobertura en los Estados Unidos. Pero te voy a decir algo, es recurrente que en los medios de comunicación, vamos a decir Fox News y otros que cubren la plataforma republicana, te iba a decir conservadora, pero realmente ya no se sabe qué representan, pero que tienen una línea muy sesgada con el Partido Republicano, favorable, la relatoría sobre México es bastante negativa, ¿no? Lo que dice Trump no lo dice Trump por decirlo, lo dice porque lo dicen también en los medios de comunicación, y ese siempre ha sido su estrategia. Él normalmente no tira ideas sueltas o pone tema en la agenda, como se dice. Él toma lo que hay en la agenda y lo reproduce de alguna otra manera. Entonces hay que tener cuidado con eso, no porque no se toque quiere decir que el tema de México y los códigos, al menos en una parte de la población, son muy negativos. Pero pues vamos a temas que nos trascienden. Apenas el fin de semana en Francia se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección definitiva para elegir nuevo presidente en Francia. Y por primera vez en 20 años Emmanuel Macron fue reelecto como presidente. O sea, hacía 20 años que un presidente no se reelegía. Y la característica fundamental de esto es que Macron enfrentó a una contrincante, Le Pen, que haz de cuenta que es la calca de Donald Trump, una persona ultranacionalista, contra la migración, aliada de Vladimir Putin. Pues casualmente hoy pierde la elección con un amplio margen, con una importante votación, pero con un amplio margen, precisamente porque la gente está haciendo cuentas entre cuál de estas dos opciones son las más convenientes en un momento en el mundo de mucha agitación, de mucha incertidumbre, y que se necesita cabeza fría para hacerlo. Ojalá que todos los actores políticos lo entiendan así, lo podamos traducir así, porque es un poco lo que está pasando. Entonces Francia pareciera que está lejano y no tiene mucho que ver con Estados Unidos, pero claro que tiene que ver mucho en términos de las alineaciones que hoy en día ya no son las tradicionales ideológicas, sino que se reparten en un mundo nacionalista y cerrado contra un mundo más abierto a las nuevas ideas y a las necesidades que se tienen en la sociedad. Entonces, sí, está muy interesante esto, lo que pasa, y pues bueno, aquí en México seguramente va a haber un debate mucho más amplio, sobre todo no solamente porque no hay una explicación respecto a lo que realmente está pasando con los Estados Unidos, sino también porque el presidente utiliza luego este tipo de situaciones para denostar a los adversarios, y los adversarios de igual forma, ¿no? Muy bien. Remigio Martínez Cantú, Víctor Remigio Martínez Cantú, muchas gracias como siempre por aceptar esta llamada, y gracias por tu análisis. Gracias a ti, Juan Carlos, hasta luego. Que estés muy bien, profesor del TEC de Monterrey también. Reporte 100.